El 18 de octubre de 2016, el país conoció el texto de la reforma tributaria que cursaría en el Congreso al final de ese periodo legislativo. Esta reforma contemplaba un posible aumento del gravamen a las bebidas azucaradas, con la cual el Ministerio de Salud, las asociaciones de médicos y las organizaciones de consumidores esperaban desestimular el consumo de estas bebidas, pues según la evidencia científica, está demostrado que su ingesta habitual está directamente relacionada con el sobrepeso, la obesidad y otra serie de enfermedades que padece el pueblo colombiano, especialmente de los estratos más pobres. La llamada Ley Saludable, que además esperaba financiar al precario sistema de salud con 1,89 billones de pesos adicionales, inmediatamente puso en movimiento la maquinaria del sector industrial y del comercio, que según el propio ministro de Salud Alejandro Gaviria, se encargaron de ejercer presión en las oficinas del Congreso para impedir que el impuesto fuera incluido en la discusión de la reforma tributaria. Para que el debate continúe, Infrarrojo buscó en Medellín y Bogotá a los voceros de las distintas posiciones que hay al respecto. El Ministerio de Salud, FENALCO, profesionales de la salud, organizaciones de la sociedad civil y, muy importante, un joven diabético de apenas 34 años que ya pasó por un coma. El consumo de gaseosa mío diario eran por ahí 9 litros de gaseosa o más. Era adicto. Entonces tenía sed, entonces ¿qué era lo más rápido de tomar? Una gaseosa. Y después ve las consecuencias. Sí, bájela. Me la deja aquí, que es que yo estoy en una entrevista. Soy diabético, yo soy insulino dependiente. Repletos de calorías vacías, bienvenidos. ¿Cierto? Las motos grandes cada 5.000. Cada 5.000. Alejandro Castro dedica su vida a la reparación de motocicletas. Los hábitos alimenticios heredados de su familia nunca fueron los mejores y tenía antecedentes familiares de diabetes. Pero también por tiempo, acuérdate que es por kilometraje de tiempo. La abuela, mis tíos, mi mamá también es diabética, pero solamente pues con pastillas. Yo soy el único que soy insulino dependiente. Los antioqueños y en general los colombianos tenemos una larga historia con los sabores dulces. Nuestros abuelos solían conservar las frutas en forma de mermeladas y compotas, y los postres no faltaban para el remate de las comidas. Las casas de nuestras abuelas estaban llenas de dulces, casi siempre de conservas de frutas, porque había que conservar las frutas de la finca. Y gracias a esa forma de conservar nuestros alimentos por las abuelas, aprendimos a comer mucho dulce. Hoy se sabe que los seres humanos aprendemos los sabores incluso desde la gestación. Se ha visto que cuando la mamá tiene gusto por el sabor dulce durante el embarazo, el niño tiende a perpetuar este gusto durante sus primeros años de vida. Entre más dulce comemos, más dulce queremos, más nos acostumbramos al sabor dulce y menos disfrutamos de los sabores naturales de los alimentos. Solamente dicen que la droga o que el alcohol son adiciones. No, eso es todo. Todo en la vida es adición. Los carbohidratos, especialmente los simples como el azúcar, son el principal combustible del cerebro. Si yo tomo algo azucarado, pues lo primero que voy a sentir es un shot de energía. Por eso incluso muchas de las bebidas energizantes tienen su razón de ser. En un contenido alto de azúcar, aproximadamente de 30 gramos de azúcar por porción, más la cafeína que también nos proporciona el mismo efecto. También hay estudios que demuestran cómo la adicción se hace más fuerte cuando el azúcar viene combinada con otras sensaciones. Por ejemplo, la sensación del gas en la boca, adicionado de dulce, sí, que es lo que tenemos en la mayoría de bebidas azucaradas, es una sensación muy agradable que nos hace sentir que nuestra sed se elimina mucho más fácil y rápido y también nos puede generar una mayor adicción hacia ese tipo de bebidas. Sin conciencia sobre su adicción, Alejandro llevaba una vida normal, acorde con las costumbres alimenticias que había aprendido en su casa desde pequeño. No, pues yo, desde que tengo uso de razón, yo creo, pues, que la gaseosa es como el agua panela de las casas. Eso sí, téngalo por seguro que si había gaseosa, era gaseosa. Para almorzar, para desayunar, para comer, para todo el día, mejor dicho. Agua no existía. Con los amigos, ya que nos tomamos hasta 5 de esas grandes diarias. A pesar de su consumo permanente de bebidas azucaradas, se sentía bien y se veía saludable. Un adicto, uno que va a pensar de que se va a enfermar.
como cuando dicen, ah, no, es que es gordo y alentado y nunca se ve enfermo, entonces uno era como tranquilo en ese caso, ¿cierto? Las alertas se prendieron cuando comenzó a sentir mareos y malestares leves. Entonces decidió consultar al médico. Inicialmente le diagnosticaron un vértigo y lo devolvieron para la casa. Cuando mi mamá me decía, mijo, ¿será que está sufriendo del azúcar, mijo? Y yo, ay, mamá, ¿yo qué voy a saber si allá en el médico no me dicen nada? Como no mejoraba, pidió una segunda cita. Entonces le ordenaron los exámenes de sangre que resultaron alarmantes. Usted tiene que ir urgente para urgencias porque usted tiene el azúcar en 745. La glucosa es la cantidad de azúcar que el organismo absorbe de los alimentos para aportarle energía al cuerpo. Los niveles de glucosa normales en una persona sana no superan los 100 miligramos y 140 2 horas después de comer. Si estos valores suben a 126 y 200, se consideran un diagnóstico de diabetes. El riesgo de entrar en coma comienza a los 600. La situación de Alejandro era crítica. Cuando yo llego a urgencias, cuando le digo a mi mamá que me llevara al baño porque ya estaba muy maluco. Cuando yo la miré, pum, me desmayé ahí en el baño. Ahí mismo me descompensé y ahí caí. Entonces ya mismo arrancamos pues conmigo para allá, para el médico, y ya duré 16 días hospitalizado, 4 días en coma de viernes a lunes. Para quienes no saben lo que es un coma, dejemos que sea el mismo Alejandro quien nos cuente lo que vivió. Yo sentía voces, pero yo era como tratando de reaccionar y no era capaz, era dormido, como si fuera un sueño. Como cuando la gente charlando dice que, ¿viste el túnel? Sí, es la verdad. O sea, yo sentía voces y veía una cosa negra y como manos que me trataban de coger. Eso es un coma. Ya regresamos. Comprar los cauchos también de la campana. Los cauchos. Eso. Alejandro proviene de una familia de diabéticos consumidores habituales de bebidas azucaradas. Para él todo transcurría normal hasta el día en que comenzó a sentir mareos y terminó hospitalizado por un coma. Pues no le voy a echar la culpa a la gaseosa solamente, porque la verdad era un desorden alimenticio que uno manejaba, pero sí el mayor detonante fue la gaseosa, porque tomaba demasiada gaseosa. La adicción por el dulce, como por cualquier otra sustancia, se manifiesta en ansiedad. Si las cantidades de la sustancia que circulan habitualmente por el torrente sanguíneo no están disponibles, el cerebro se manifiesta. El cuerpo estaba pidiendo inconscientemente. Días antes de que me fuera a dar el coma, tomaba el doble de líquido que siempre consumía. Entonces era claro, la sed tan impresionante, era tome y tome y tome, pero eso no los hace a uno. Los investigadores como Isabel Cristina tienen ya suficiente evidencia científica avalada por la Organización Mundial de la Salud que relaciona el consumo excesivo de azúcar con algunas patologías, sobre todo las que causan más muertes prematuras en Colombia. Son calorías vacías, así lo llamamos los nutricionistas. Y además calorías vacías que algunos estudios han mostrado que se utilizan mucho más rápido que las calorías que vienen acompañadas de nutrientes. Entonces, ¿eso qué significa? Que nos van a elevar los niveles de glucosa en la sangre mucho más rápido, que incluso por ese elevado nivel de azúcar en la sangre se va a generar mucha más insulina. Nuestro páncreas responde rápidamente para llevar ese azúcar, a guardarla y a utilizarla como sea posible, y que incluso se muestra que el uso de calorías vacías está mucho más relacionado incluso con enfermedades como el hígado graso. Y nuestro hígado y nuestro páncreas empiezan a sufrir las consecuencias que más adelante se van a ver reflejadas en una diabetes o en una intolerancia a la glucosa. Según los datos aportados por los promotores de la medida, en 2014 murieron 4.928 personas por causa de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. En los últimos 5 años, el sistema de salud tuvo que invertir 755% más de su presupuesto en el tratamiento de este tipo de pacientes. Está relacionado con el principal factor de riesgo para enfermedades crónicas, que es el sobrepeso y la obesidad. Y las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen un mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, enfermedades cardiovasculares como los infartos agudos al miocardio o las enfermedades cerebrovasculares, la hipertensión arterial, que son enfermedades totalmente prevenibles.
y que no dependen únicamente de comer azúcar, por supuesto que no, pero donde el azúcar puede jugar un papel importante. Si el médico hubiera empezado desde el principio de tener herencia a ser diabético, a la final hubiéramos podido controlar y no haber llegado a un coma, pero él a mí en ningún momento me dijo nada sobre eso. Mientras la industria gasta millones y millones de pesos en publicidad para promover los supuestos beneficios de las bebidas azucaradas, en nuestros medios de comunicación no circulan suficientes mensajes que adviertan a la ciudadanía sobre los peligros de consumir estas bebidas en exceso. A través de la televisión, las redes sociales, las vallas, etcétera, le están diciendo a las familias y en particular a los más jóvenes y a los niños que el consumo de estas bebidas le da felicidad, lo va a volver campeón, va a ser astronauta. El tema es que al lado de hacer las campañas pedagógicas hay que controlar la publicidad, la promoción y el patrocinio. Como se hizo con tabaco, ahí ya hay una lección aprendida muy importante. El tabaco y el azúcar en el mismo nivel de la discusión, que entra entonces en un plano complejo. El éxito de estos productos en el mercado por el placer que producen versus las consecuencias que genera su abuso en la salud de los consumidores. ¿Qué quiere la industria? Tener consumidores por mucho tiempo, pues necesita consumidores sanos, entonces empecemos a mejorar los alimentos que hoy están disponibles. Los industriales fabricantes de las bebidas azucaradas representados en la ANDI y los comercializadores agremiados en FENALCO fueron los principales opositores de la discusión del impuesto en el Congreso. Sus argumentos, aunque muy debatidos, resultaron más poderosos que los de los promotores. Consideramos que argumentos que planteó inicialmente el Ministerio de Salud en el 2015 con el pretexto de combatir la obesidad son absolutamente revaluados, carecen de todo el peso técnico y científico. Fueron capaces de decir que la Organización Mundial de la Salud, que es la organización experta en el tema, miente. Pero adicionalmente el impuesto era un golpe muy duro, muy inconveniente, muy injusto, inequitativo contra los tenderos que tienen en estas bebidas endulzadas y azucaradas una de las fuentes más importantes de ingresos y de rentabilidad. Porcentajes entre el 20 y 30% de todos sus ingresos están representados en la gaseosa y las bebidas endulzadas. Así que ese sería un golpe muy duro, no solo al bolsillo, sino al corazón de ese pequeño comercio. Y esto no es cierto. Hay varios estudios publicados por la misma ANDI en la que se demuestra que las bebidas azucaradas no se encuentran ni entre los 50 productos más vendidos ni entre los 50 productos más rentables para los tenderos. La industria de gaseosas, de jugos, de tés y en general de bebidas endulzadas genera 150.000 empleos en Colombia. Sobre la propia investigación de Azocaña en un documento que se llama No somos solamente azúcar, ellos muestran cómo de los 180.000 familias que trabajan en la producción de la caña, solamente un 10% de ese producido se destina a la producción de azúcar y que de ese 10% que se produce en azúcar, una tercera parte se va para exportación, una tercera parte se va para la mesa de los colombianos y una tercera parte se va para la totalidad de la industria de alimentos. Un porcentaje muy pequeño, casi el 0,9%, de ese 30% restante se va para la industria de bebidas. La gaseosa y estos jugos, néctares o tés hacen parte de la canasta familiar de las personas menos favorecidas desde el punto de vista socioeconómico, que tienen, como lo denominamos en FENALCO, del combo colombo-francés, pan francés, salchichón y la gaseosa, su dieta y su alimentación durante varias horas al día. Que los más pobres no iban a poder seguir desayunando con el magnífico desayuno de gaseosa con pan. Este último argumento, que no tiene ningún sustento ético, defender que los colombianos más pobres tengan que comer lo peor. Según lo publicó la senadora Claudia López en Twitter, Transparencia por Colombia reporta que 14 empresas del sector aportaron en total 1.935 millones de pesos a los congresistas de los partidos que se opusieron a la discusión del impuesto. Con el humor que nos caracteriza para reírnos de nuestras tragedias, un ciudadano en las redes opinó que en el Congreso colombiano hay hoy más azúcar que mermelada. Le trasladamos la inquietud al doctor Soto. El azúcar de esas gaseositas es mínimo irrisorio frente a la mermelada, la corrupción
la falta de control del gasto público y tanta deshonestidad que estamos padeciendo desde la administración pública en muchas regiones del país. Los gremios se opusieron todo el tiempo al impuesto a las bebidas azucaradas y la razón es muy sencilla, no quieren perder. Sí es claro que la industria ejerció un papel de lobby muy fuerte en este país que logró que ni siquiera el impuesto se discutiera a nivel del Senado, y no estamos hablando de una reforma tributaria con el impuesto a las bebidas azucaradas, ahí estamos hablando de un impuesto saludable. La responsabilidad que le cabe histórica a los parlamentarios es que no hayan escuchado la evidencia científica, que no hayan escuchado los argumentos del Ministerio de Salud y que por el contrario, una vez más, la mayoría del Parlamento se hubiera plegado a los intereses económicos de una industria que enferma. En un jugo con azúcar podemos controlar la cantidad de azúcar añadida en casa. Vamos empezando por bajar de a poco y cuando llegamos a no adicionar azúcar, el día que nos dan un jugo con azúcar ya no nos sabe bien. Es un tema que se aprende y que es de tiempo. Ya empezamos con un proceso pues como de una dieta a seguir, 0 azúcares, 0 gaseosas. Ahí me tocó eliminar todo eso de la vida mía. Solamente jugo y si no hay jugo, agua. Hasta 2015 los nutricionistas no tenían una recomendación de consumo máximo diario de azúcar por persona, pero ese mismo año se llevó a cabo un consenso de expertos de la OMS que da unas recomendaciones saludables. El azúcar no es un nutriente, es simplemente un ingrediente que aprendimos a adicionar a los alimentos. Entonces, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que 25 gramos serían ideales. Eso en cucharaditas de tinto, ¿sí? Son 10 cucharaditas de tinto. En cucharadas soperas, que son las que usamos para el jugo, para muchas otras cosas, son aproximadamente 2 cucharadas. Esa recomendación se pasa muy fácil. Un bombón, por ejemplo, que le damos a un niño, ya tiene más que eso. Unas galletas muchas veces están muy cercanas a 25 gramos. Un niño se come, por ejemplo, se toma una leche saborizada que tiene adición de azúcar o se toma una bebida gaseosa y con uno solo ya se pasó de esos 25 gramos. Cuando salí, pues que empecé a usar endulzantes. Su hermano me sabía tan maluco, eso como tan dulce, que era más dulce de lo normal. Entonces yo no voy a volver a consumir y ya todo es sin azúcar. Yo no consumo esos endulzantes tampoco. ¿Cómo? De pronto tomas que mango, que son como... Nada, todas. ¿Maracuyá también? Maracuyá sin azúcar, uy. Todas, lulo, todo. Cuando usted empieza a tomar sin azúcar, ¿qué es lo que pasa? Usted está tomando la fruta viva. El poquito, mucho azúcar que tenga la fruta, te lo estás tomando. Pero la OMS también fija un indicador para las cantidades máximas si queremos prevenir otro tipo de enfermedades. 50 gramos máximo para prevenir sobrepeso y obesidad. 50 gramos son más o menos 4 cucharadas soperas, ¿sí? O el doble de cucharaditas, o sea, 20 cucharaditas tinteritas. Cuando nos consumimos, por ejemplo, una bebida azucarada, cualquiera, una bebida gaseosa o incluso muchas que no son gaseosas y que se promueve mucho su consumo para los niños, ya van 30 y a eso le sumas, por ejemplo, un ponqué, sí, ya vamos en 50. Y desde la infancia, incluso con cosas muy simples, con papillas procesadas que tienen azúcar, con compotas que a veces también tienen azúcar. Desde los bebés estamos sobrepasando esos límites pero de corrido, porque realmente los alimentos procesados que tenemos hoy en el mercado tienen un contenido de azúcar muy alto. Cuando volvamos, sabremos cómo Alejandro ha mejorado su calidad de vida desde que no toma gaseosas. Ya regresamos.
Seguimos en infrarrojo con el tema de las bebidas azucaradas. Yo estaba en otra EPS y el médico me decía que eso ya no tenía reversa. Me cambié de EPS y el médico que me cogió en esos momentos me dijo, vamos a arriesgarnos a dejar una insulina. Y hasta el momento muy bien. Yo pesaba 126 kilos, ahora estoy pesando 101 kilos. Empecé a hacer ejercicio y me he recuperado mucho, pero porque eliminé de mi vida todo lo que fue el azúcar y las gaseosas. Yo no tomo ni siquiera gaseosas dietéticas. Una de las soluciones a los problemas de salud planteada por los detractores del impuesto es que la gente consuma con moderación y combine las gaseosas con ejercicio. También cuando se consumen este tipo de bebidas hay que combinarle deporte. Y el deporte, que debe ser una política de Estado, sí que ayudaría mucho más a tener gente sana, con medidas precautelativas, preventivas, de tanta enfermedad que estamos padeciendo en este siglo XXI. No solamente ejercicio, porque hoy las compañías lo que están haciendo es centrándose en promover ejercicio, pero es que gasta que yo te sigo dando los alimentos que te estoy dando. No, la empresa necesita empezar a responder. ¿Cómo se promueven o cómo deberían promoverse las bebidas azucaradas en los medios publicitarios? La Organización Mundial de la Salud dice que los países deben controlar la publicidad dirigida a menores de 16 años. En Colombia esto se está dejando a la autorregulación. Se abstienen de hacer cierto tipo de publicidad en escuelas o colegios con los menores de edad, esperando obviamente que tengan esa libre determinación o mayoría de edad para tomar una decisión de su libre albedrío. Las empresas tienen como razón de ser, como su naturaleza, ganar. Por lo tanto, cuando ellas plantean autorregularse, eso no ha sido efectivo en ningún país del mundo. Es necesario que los gobiernos asuman responsabilidades en torno al tema de la publicidad y especialmente de la publicidad dirigida a niños. En una sociedad democrática, además donde se privilegia la libre empresa, no se pueden establecer medidas que constriñan, coercitivas, la voluntad de elección del cliente o consumidor. ¿Y qué dice el cliente o consumidor al respecto? Pues no tanto como un impuesto para que concientice a la gente del precio, sino que la gente se concientice de que de verdad las gaseosas son muy dañinas. El deporte y la bicicleta han sido fundamentales en la recuperación de Alejandro, pero los congresistas colombianos obviaron el impuesto a las bebidas azucaradas y en cambio aceptaron un aumento del IVA del 16 al 19% a las bicicletas. Los amigos empezaron, comprate una bicicleta, Y yo, bueno, y empezó el amor, empezamos a montar, y que empecemos a montar 2 días a la semana. Los 2 días se convirtieron en toda la semana. Y la bicicleta, ¿para qué? Me ayudó mucho en el proceso de recuperación. Había 77 lobistas en el Parlamento permanente el último mes justificando la medida de no poner el impuesto no solamente a las bebidas azucaradas, sino tampoco poner un impuesto al tabaco. Menos bicicletas, pero más tabaco y bebidas azucaradas. Así es como nuestro Parlamento está resolviendo esta polémica a favor de los industriales y en contra de la salud de los colombianos. ¿Qué hacer entonces? Es inédito lo que se acaba de presentar en el Congreso en materia de influencia y de incidencia negativa sobre la salud que tuvieron estas empresas. Entonces, ¿cómo podemos contrarrestar argumentos de la industria cuyo propósito es vender versus los argumentos de la gente que está única y exclusivamente dedicada a atender los problemas de salud pública? Eso no debe ser discriminando y, como lo advertimos al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, al Congreso de la República, solo tomando medidas que en algunos casos pueden sonar de retaliación frente a un sector de la actividad industrial. La industria puede diversificarse, puede hacer productos saludables, puede vender otro tipo de cosas. Alimentos nobles en exceso harían daño. Lo mismo pasa con el tema de las bebidas endulzadas. Hay que buscar programas educativos de conciencia y buena costumbre que crean conciencia de obligatoriedad, pero no con medidas alcabaleras, impositivas y además que afectan profundamente a los asalariados de menos ingresos y restan muchísima competitividad y productividad a la industria y al comercio de este país.
El hecho es que en un país con gran diversidad de frutas, las gaseosas siguen ganando espacio en las mesas colombianas. Hemos hecho campañas educativas diciéndole a la gente que consuma más frutas y verduras y no logramos que esto suceda. ¿Por qué no logramos que esto suceda? La gente las ve como económicas y prefieren comprar una gaseosa a comprar otro tipo de bebidas como leche, como jugos naturales que les van a proporcionar nutrientes. Muchas poblaciones prefieren consumir una gaseosa porque el agua que tienen disponible no es segura. Sí, la mamá alcahueta, vaya compre su gaseosa. Entonces ahí es donde uno empieza. Si a ustedes de su cuna le enseñan a no tomar gaseosa, ahí se va uno yendo. Quitarle una adicción de un fresco a una persona que esté adicta es muy difícil también. Pues no han podido con las drogas, van a poder con una gaseosa que a la hora de la verdad no es alucinógena. Nosotros seguimos comprometidos con el tema hasta que se entienda claramente de qué estamos hablando. Y este es un tema relativamente nuevo, así que vamos a seguir trabajando en él. Hasta aquí el infrarrojo de hoy. Gracias por quedarse con nosotros.